siempre, como si se hiciesen reverencias ante un icono, es decir, para rendir un homenaje oficial a Engels, sin el menor intento de analizar qué amplitud y profundidad revolucionaria supone esto de enviar toda la máquina del Estado al Museo de Antigüedades. No se ve, en la mayoría de los casos, ni siquiera la comprensión de lo que Engels llama la máquina del Estado. Apartado 4. La extinción del Estado y la revolución violenta. Las palabras de Engels sobre la extinción del Estado gozan de tanta celebridad y se citan con tanta frecuencia, muestran con tanto relieve dónde está el quid de la adulteración corriente del marxismo por la cual éste es adaptado al oportunismo, que se hace necesario detenerse a examinarlas detalladamente. Citaremos todo el pasaje donde figuran estas palabras. El proletariado toma en sus manos el poder del Estado y comienza por convertir los medios de producción en propiedad del Estado. Pero con este mismo acto se destruye a sí mismos como proletariado y destruye toda diferencia y todo antagonismo de clases, y, con ello mismo, el Estado como tal. La sociedad hasta el presente, movida entre los antagonismos de clase, ha necesitado del Estado, o sea de una organización de la correspondiente clase explotadora para mantener las condiciones exteriores de producción, y por tanto, particularmente para mantener por la fuerza a la clase explotada en las condiciones de opresión, la esclavitud, la servidumbre o el vasallaje y el trabajo asalariado, determinadas por el modo de producción existente. El Estado era el representante oficial de toda la sociedad, su síntesis en un cuerpo social visible, pero lo era solo como Estado de la clase que en su época representaba a toda la sociedad. En la antigüedad era el Estado de los ciudadanos esclavistas, en la Edad Media el de la nobleza feudal, en nuestros tiempos es el de la burguesía. Cuando el Estado se convierta finalmente en representante efectivo de toda la sociedad, será por sí mismo superfluo. Cuando ya no exista ninguna clase social a la que haya que mantener en la opresión, cuando desaparezcan, junto con la dominación de clase, junto con la lucha por la existencia individual, engendrada por la actual anarquía de la producción, los choques y los excesos resultantes de esta lucha, no habrá ya nada que reprimir ni hará falta, por tanto, esa fuerza especial de represión, el Estado. El primer acto en que el Estado se manifiesta efectivamente como representante de toda la sociedad, la toma de posesión de los medios de producción en nombre de la sociedad, es a la par su último acto independiente como Estado. La intervención de la autoridad del Estado en las relaciones sociales se hará superflua en un campo tras otro de la vida social y se adormecerá por sí misma. El gobierno sobre las personas es sustituido por la administración de las cosas y por la dirección de los procesos de producción. El Estado no será abolido, se extingue. Partiendo de esto es como hay que juzgar el valor de esa frase sobre el Estado popular libre en lo que toca a su justificación provisional como consigna de agitación y en lo que se refiere a su falta absoluta de fundamento científico. Partiendo de esto es también como debe ser considerada la exigencia de los llamados anarquistas de que el Estado sea abolido de la noche a la mañana. Anti-Düring, o la subversión de la ciencia por el señor Eugenio Düring, páginas 301-303 de la tercera edición alemana. Sin temor a equivocarnos, podemos decir que de estos pensamientos sobremanera ricos, expuestos aquí por Engels, lo único que ha pasado a ser verdadero patrimonio del pensamiento socialista, en los partidos socialistas actuales, es la tesis de que el Estado, según Marx, se extingue, a diferencia de la doctrina anarquista de la abolición del Estado. Truncar así el marxismo equivale a reducirlo al oportunismo, pues con esta interpretación no queda en pie más que una noción confusa de un cambio lento, paulatino, gradual, sin saltos ni tormentas, sin revoluciones. Hablar de extinción del Estado, en un sentido corriente, generalizado, de masas, si cabe decirlo así, equivale indudablemente a esfumar, si no a negar, la revolución. Además,
Semejante interpretación es la más tosca tergiversación del marxismo, tergiversación que solo favorece a la burguesía y que descansa teóricamente en la omisión de circunstancias y consideraciones importantísimas que se indican, por ejemplo, en el resumen contenido en el pasaje de Engels, citado aquí por nosotros en su integridad. En primer lugar, Engels dice en el comienzo mismo de este pasaje que, al tomar el poder del Estado, el proletariado destruye, con ello mismo, el Estado como tal. No es uso pararse a pensar qué significa esto. Lo corriente es ignorarlo en absoluto o considerarlo algo así como una debilidad hegeliana de Engels. En realidad, en estas palabras se expresa concisamente la experiencia de una de las más grandes revoluciones proletarias, la experiencia de la Comuna de París de 1871, de la cual hablaremos detalladamente en su lugar. En realidad, Engels habla aquí de la destrucción del Estado de la burguesía por la revolución proletaria, mientras que las palabras relativas a la extinción del Estado se refieren a los restos del Estado proletario después de la revolución socialista. El Estado burgués no se extingue, según Engels, sino que es destruido por el proletariado en la revolución. El que se extingue, después de esta revolución, es el Estado o semi-Estado proletario. En segundo lugar, el Estado es una fuerza especial de represión. Esta magnífica y profundísima definición de Engels es dada aquí por este con la más completa claridad. Y de ella se deduce que la fuerza especial de represión del proletariado por la burguesía, de millones de trabajadores por un puñado de ricachos, debe sustituirse por una fuerza especial de represión de la burguesía por el proletariado, dictadura del proletariado. En esto consiste precisamente la destrucción del Estado como tal. En esto consiste precisamente el acto de la toma de posesión de los medios de producción en nombre de la sociedad. Y es de suyo evidente que semejante sustitución de una fuerza especial, la burguesa, por otra, la proletaria, ya no puede operarse, en modo alguno, bajo la forma de extinción. En tercer lugar, Engels, al hablar de la extinción y, con frase todavía más plástica y colorida, del adormecimiento del Estado, se refiere con absoluta claridad y precisión a la época posterior a la toma de posesión de los medios de producción por el Estado en nombre de toda la sociedad, es decir, posterior a la revolución socialista. Todos nosotros sabemos que la forma política del Estado, en esta época, es la democracia más completa. Pero a ninguno de los oportunistas que tergiversan desvergonzadamente el marxismo se le viene a las mientes la idea de que, por consiguiente, Engels hable aquí del adormecimiento y de la extinción de la democracia. Esto parece, a primera vista, muy extraño. Pero esto solo es incomprensible para quien no haya comprendido que la democracia también es un Estado y que, consiguientemente, la democracia también desaparecerá cuando desaparezca el Estado. El Estado burgués solo puede ser destruido por la revolución. El Estado en general, es decir, la más completa democracia, solo puede extinguirse. En cuarto lugar, al establecer su notable tesis de la extinción del Estado, Engels declara a renglón seguido, de un modo concreto, que esta tesis se dirige tanto contra los oportunistas, como contra los anarquistas. Además, Engels coloca en primer plano la conclusión que, derivada de su tesis sobre la extinción del Estado, se dirige contra los oportunistas. Podría apostarse que de 10.000 hombres que hayan leído o oído hablar acerca de la extinción del Estado, 9.990 no saben u olvidan en absoluto que Engels no dirigió solamente contra los anarquistas sus conclusiones derivadas de esta tesis. Y de las 10 personas restantes, lo más probable es que 9 no sepan qué es el Estado popular libre y por qué el atacar esta consigna significa atacar a los oportunistas. Así se escribe la historia. Así se adapta de un modo imperceptible la gran doctrina revolucionaria al filisteísmo dominante. La conclusión contra los anarquistas se ha repetido miles de veces, se ha vulgarizado, se ha inculcado en las cabezas del modo más simplificado, ha adquirido la solidez de un prejuicio. Pero la conclusión contra los oportunistas la han esfumado y olvidado.
El Estado popular libre era una reivindicación programática y una consigna corriente de los socialdemócratas alemanes en la década del 70. En esta consigna no hay el menor contenido político, fuera de una filistea y enfática descripción de la noción de democracia. Engels estaba dispuesto a justificar, por el momento, esta consigna desde el punto de vista de la agitación, por cuanto con ella se insinuaba legalmente la República Democrática. Pero esta consigna era oportunista, porque expresaba no solo el embellecimiento de la democracia burguesa, sino también la incomprensión de la crítica socialista de todo Estado en general. Nosotros somos partidarios de la República Democrática, como la mejor forma de Estado para el proletariado bajo el capitalismo, pero no tenemos ningún derecho a olvidar que la esclavitud asalariada es el destino reservado al pueblo, incluso bajo la República burguesa más democrática. Más aún, todo Estado es una fuerza especial para la represión de la clase oprimida. Por eso, todo Estado ni es libre ni es popular. Marx y Engels explicaron esto reiteradamente a sus camaradas de partido en la década del 70. En quinto lugar, en esta misma obra de Engels, de la que todos citan el pasaje sobre la extinción del Estado, se contiene un pasaje sobre la importancia de la revolución violenta. El análisis histórico de su papel lo convierte Engels en un verdadero panegírico de la revolución violenta. Esto nadie lo recuerda. Sobre la importancia de este pensamiento, no es uso hablar ni siquiera pensar en los partidos socialistas contemporáneos. Estos pensamientos no desempeñan ningún papel en la propaganda ni en la agitación cotidianas entre las masas. Y, sin embargo, se hallan indisolublemente unidos a la extinción del Estado y forman con ella un todo armónico. He aquí el pasaje de Engels. De que la violencia desempeña en la historia otro papel, además del de agente del mal, un papel revolucionario, de que, según la expresión de Marx, es la partera de toda vieja sociedad que lleva en sus entrañas otra nueva, de que la violencia es el instrumento con la ayuda del cual el movimiento social se abre camino y rompe las formas políticas muertas y fosilizadas. De todo eso no dice una palabra el señor Düring. Solo entre suspiros y gemidos admite la posibilidad de que para derrumbar el sistema de explotación sea necesaria acaso la violencia. Desgraciadamente, afirma, pues el empleo de la misma, según él, desmoraliza a quien hace uso de ella. Y esto se dice, a pesar del gran avance moral e intelectual, resultante de toda revolución victoriosa. Y esto se dice en Alemania, donde la colisión violenta que puede ser impuesta al pueblo tendría, cuando menos, la ventaja de destruir el espíritu de servilismo que ha penetrado en la conciencia nacional como consecuencia de la humillación de la guerra de los 30 años. Y estos razonamientos turbios, anodinos, impotentes, propios de un párroco rural, ¿se pretende imponer al partido más revolucionario de la historia? Lugar citado. Página 193, tercera edición alemana, final del 4 capítulo, 2 parte. ¿Cómo es posible conciliar en una sola doctrina este panegírico de la revolución violenta, presentado con insistencia por Engels a los socialdemócratas alemanes desde 1878 hasta 1894, es decir, hasta los últimos días de su vida, con la teoría de la extinción del Estado? Generalmente se concilian ambos pasajes con ayuda del eclecticismo, desgajando a capricho, o para complacer a los detentadores del poder, sin atenerse a los principios o de un modo sofístico, ora uno ora otro argumento y haciendo pasar a primer plano, en el 99% de los casos, si no en más, precisamente la tesis de la extinción. Se suplanta la dialéctica por el eclecticismo, es la actitud más usual y más generalizada ante el marxismo en la literatura socialdemócrata oficial de nuestros días. Estas suplantaciones no tienen, ciertamente, nada de nuevo, pueden observarse incluso en la historia de la filosofía clásica griega. Con la suplantación del marxismo por el oportunismo, el eclecticismo presentado como dialéctica engaña más fácilmente a las masas, les da una aparente satisfacción, parece tener en cuenta todos los aspectos del proceso,
todas las tendencias del desarrollo, todas las influencias contradictorias, etc., cuando en realidad no da ninguna noción completa